Perfecto. Entonces, bueno, Salomé da inicio y ¿quién nos da la seña de que ya empecemos? Cuando quieran. Ok, perfecto. ¿Estamos? Bien. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio coorganizado por el Museo Sitio de Memoria ESMA, la Fundación Elizabeth Käsemann y el Global Diplomacy Lab. En esta ocasión debatiremos sobre el genocidio como término legal. Vamos a estar debatiendo con nuestras especialistas convocados para hoy sobre algunas cuestiones controversiales y las disputas sobre la definición del término de genocidio y dónde nos encontramos hoy respecto de esta definición, de la jurisprudencia, de la aplicación legal del término, de los reclamos de algunos grupos sociales y nacionales para ser reconocidos como víctimas de genocidio. Por ese motivo convocamos a un grupo de destacados y destacadas especialistas que van a estar moderados en esta ocasión por Vivian Valencia, que es miembro del Global Diplomacy Lab, pero antes quería contarles un poquito quiénes estamos organizando esta actividad. El Museo Sitio de Memoria ESMA en Buenos Aires, Argentina, es un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Es prueba judicial en las causas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, y desde el 19 de mayo de 2015 se inauguró en el ex casino de Oficiales el Museo Sitio de Memoria ESMA, con una apuesta museográfica permanente, cuya misión es contribuir a conocer, vivenciar y comprender las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino. Y actualmente el Museo Sitio de Memoria ESMA se está postulando como candidato para la lista de Patrimonio Universal, Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. La Fundación Elizabeth Käsemann está comprometida en el debate crítico sobre el pasado histórico autocrático y conflictivo y sus consecuencias para los colectivos sociales en América Latina, España y Alemania. A su vez, la Fundación apoya el diálogo intercultural entre Alemania, España y América Latina a nivel científico, político y cultural. Y por último, el Global Diplomacy Lab es una plataforma para la exploración de nuevas diplomacias más inclusivas, que vayan más allá de la política tradicional. Y por lo tanto, profesionales muy creativos de diferentes campos son convocados para explorar nuevas herramientas de comunicación en la base de la confianza y el respeto mutuo, y para también generar una nueva agenda de acción colectiva. La presento nuevamente a nuestra moderadora, la doctora Vivian Valencia. Es docente e investigadora en la Universidad de Wageningen, es experta en sistemas alimentarios, miembro del Global Diplomacy Lab. Entre 2016 y 2018 fue miembro del Consejo y participó en el Lab sobre atrocidades masivas que se realizó en el Museo Sitio de Memoria ESMA hace unos años. Vivian, te damos la bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Salomé. Es un gusto estar aquí nuevamente moderando este webinar sobre genocidio. Y estoy muy contenta de estar entre 4 panelistas expertos en distintos campos que nos van a estar dando distintas perspectivas sobre el término de genocidio. Tenemos aquí a la doctora Natalia Barbero, quien va a iniciar este conversatorio. También tenemos al doctor Daniel Fierstein, al señor Eduardo Toledo y a la doctora Christine Platt. Y conforme sea el turno de cada uno de dar un pequeño input, yo voy a presentarlos y después vamos a abrir para recibir preguntas de la audiencia usando el botón en Zoom que pueden ver en sus pantallas de preguntas y respuestas o el chat. Y después, pues, vamos a tomar estas preguntas e iniciaremos esta discusión.
Entonces, por ahora, empezamos con la doctora Natalia. La doctora Natalia Barbero es especialista y consejera en Derecho Penal Internacional y en Derechos Humanos Internacionales. Es autora de libros y publicaciones jurídicas en reviews de Derecho Penal Internacional. Es también profesora de Derecho Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal en la Universidad de Buenos Aires. Y también es profesora de grado, posgrado, maestría y doctorado en universidades argentinas y extranjeras. Está a cargo de la capacitación de fiscales, jueces y abogados defensores en Argentina y en otros países. Muchas gracias, doctora Barbero. Pues empezamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias a las entidades que han organizado este evento, este conversatorio, y gracias a los panelistas, los copanelistas, por compartir este momento. Al ser la primera, voy a compartir pantalla para que podamos ubicarnos en la temática, a pesar de que seguramente muchos de ustedes ya tienen claros algunos de los puntos. Me toca a mí quizás destacar cuáles son los puntos más problemáticos en el tema de la definición legal de genocidio, lo cual podría generar, por supuesto, varias discusiones, pero vamos a ir punto por punto, al menos de una manera sintética. ¿Conocen ustedes cuál es la definición que tenemos hoy de la Convención ya sobre la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948, hasta hoy, hasta el Estatuto de Roma, con la definición que rige? Tenemos una definición legal que no ha sido modificada en cuanto a las previsiones que tenemos en textos vinculantes. Aclaro antes de comenzar que nos vamos a referir o por lo menos yo me voy a referir al término legal, a la definición que tenemos y que nos condiciona en el campo jurídico, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, desde otras disciplinas podemos tener otras visiones que podrían ser buenos aportes para nuestra definición legal. Tanto en la Convención del 48 como en el Estatuto de Roma se entiende por genocidio cualquiera de los actos, que menciona luego la definición, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y los 5 actos que están descriptos son la matanza de miembros del grupo, la lesión grave, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Dicho ello, pretendo ahora destacar algunos de los puntos de esta definición que podrían abrir debates, puntos que en algunos casos tienen posiciones encontradas, en otros son de algún modo más unánimes. El primer punto tiene que ver con la figura del genocidio y su conexión con la causación de muerte. La figura como tal no exige necesariamente la muerte. Al menos 3 modos comisivos del genocidio no implican necesariamente la muerte, sin perjuicio de que se puede dar. Estos son la lesión grave, las medidas tendientes a impedir nacimientos y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Esto tiene que ver con el origen de la figura, ¿no? Protegemos o recordemos que comienza la figura con la idea de proteger el grupo más que proteger vida, más que proteger la vida de los integrantes de ese grupo. El segundo punto que me parece que puede dar a una discusión o a un debate es que el modo comisivo, que al menos se relaciona claramente con muerte, que es el de matanza, puede llevar a la interpretación de que necesita determinada cantidad de víctimas. Al menos más de una, está claro, por el uso del plural, esto lo decía ya Whittaker en su momento, en su informe del 85, y por eso, por ejemplo, se ha dicho que la muerte de algunos líderes del grupo podría ser apta para constituir la figura de genocidio, a pesar de que no es un gran número de personas, porque lo que apuntamos es a destruir grupo. Otro de los puntos problemáticos tiene que ver con la confusión entre el exterminio y el genocidio. Podría confundirse el sometimiento como modo comisivo del genocidio con la figura de exterminio. Solo destaco acá que el exterminio es una forma, un modo comisivo de crimen contra la humanidad que está previsto en otro artículo que tiene otros elementos distintos del genocidio. Otro punto, quizás el más discutido, es el que tiene que ver con los grupos.
Primero, en cuanto a grupos y subgrupos. Por eso aquí destaco que son solo 4 los grupos que tenemos protegidos actualmente en la definición, en la letra al menos de la definición, pero puede de todos modos dirigirse el acto contra un subgrupo dentro de ese grupo. Por ejemplo, los musulmanes bosnios son un subgrupo religioso musulmán dentro de un grupo nacional bosnio, y esto es posible. Sin embargo, yendo un poco más allá del tema de los grupos protegidos, los 4 que han quedado elegidos para integrar esta definición son nación, etnia, raza o religión. No podemos, al menos desde el ámbito penal, que es mi ámbito de trabajo en particular, no podemos ampliar los grupos protegidos desde la figura que rige actualmente. Son 4 grupos protegidos y no podemos legalmente considero que una conducta dirigida contra otros grupos o contra una parte de alguno de esos grupos protegidos será genocidio si la característica que une a las víctimas no es la de alguno de los 4 criterios elegidos por la definición: nación, etnia, raza o religión. Penalmente, al menos, considero que no es posible o no es legalmente admisible extender la interpretación de los grupos protegidos más allá de la letra de la Convención y del Estatuto de Roma en el caso del 98. Es cierto, sin embargo, que hubo un desarrollo interesante que podemos estudiar, pero de ese mismo desarrollo voy a llegar a la misma conclusión. El desarrollo podría comenzar con Lemkin en 1944, cuando diseña incluso la misma palabra, genocidio, y enfoca a grupo nacional. Pero luego la resolución 96.1 de la Asamblea General de la ONU, del 11 de diciembre del 46, ya habla de varios grupos, habla de grupos raciales, religiosos o políticos, e incluso cuando habla de ciertos motivos en su preámbulo, incluye esta frase final o de cualquier naturaleza. Entonces parecería que la intención de trabajo sobre la figura del genocidio en 1946 era sobre grupos varios, sobre una amplitud. Sin embargo, en la Convención del 48 quedaron 4 grupos protegidos, como hemos visto, y se dejaron tantos otros fuera. En una revisión importante que todos conocemos, que es la de Benjamin Whittaker en 1985, en su informe, este experto ratifica esto, de que los únicos 4 grupos que quedaron protegidos fueron esos, y por ese mismo motivo es que requiere de una revisión el texto de la Convención. Él habla primeramente de las 3 grandes situaciones que quedaron fuera: el genocidio cultural, el ecocidio, que ahora lo estamos discutiendo mucho para que por una enmienda tratemos de que ingrese al estatuto de la CPI, el ecocidio entonces, y el etnocidio, como comunidades indígenas en carácter de víctimas. Discute el punto del grupo político, que por supuesto falta en la definición, incluso compara las posiciones en contra de su inclusión por parte de la Unión Soviética y a favor por parte de Francia, que decía que justamente la ideología iba a ser la persecución del futuro. Estamos en el análisis que hizo Whittaker en el 85 respecto de lo ocurrido en el 48. Y luego dice que expresamente la Convención, se refiere a este punto de manera expresa, quiero decir, en la Convención se omiten no solo los grupos políticos, sino otros grupos como los económicos, sexuales y sociales. Pero me parece importante destacar que un hecho no encuadre en el término legal de genocidio porque justamente se dirige a otros grupos o subgrupos distintos de los 4 previstos por la Convención o por el Estatuto de Roma, no implica su impunidad, por supuesto. Puede la conducta encuadrar en la figura de crímenes contra la humanidad, que a mi modo de ver no deja de ser un crimen aberrante y al cual se aplican las mismas reglas de jus cogens: la imprescriptibilidad, la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y la inadmisibilidad de toda clase de exclusión de responsabilidad. Otro punto discutible de la Convención y del Estatuto de Roma es que el genocidio no es la destrucción de un grupo, sin embargo a veces se busca esa prueba en particular. Lo que tengo que tratar de probar es la intencionalidad de la destrucción, con la intención de destruir, dice la definición. Otro de los puntos tiene que ver con el sujeto activo, a pesar de que Lemkin requería la presencia de sujeto activo estatal
porque justamente decía que estaba en la propia naturaleza de la conducta este elemento, al menos en la definición que tenemos no se exige sujeto activo estatal ni grupo equiparable al Estado. Y el último punto tiene que ver con el contexto en el cual ocurre el genocidio. Está claro, creo, que el genocidio puede darse tanto en tiempo de guerra como en tiempos de paz. Este, a mi modo de ver, no es un punto discutible. Sin embargo, a veces se advierte que se intenta o se discute la situación de contexto para tratar de probar un conflicto armado y allí avanzar en la figura de genocidio, lo cual creo que no es necesario. Bien, estos son simplemente los 10 puntos que yo quería destacar de la figura como elementos que creo que deben precisarse al momento de hablar del término legal de genocidio, lo que no impide que otros elementos puedan ser estudiados desde otras disciplinas, que como dije al principio creo que son grandes aportes para eventualmente modificar esta definición que durante más de 50 años no ha sido modificada, y que ya hay varias voces que proponen una revisión al menos, tocando algunos de estos puntos, sobre todo el punto de los grupos protegidos, revisión que por cierto la propia Convención de Genocidio en su artículo 16 la permitía y que el propio Whitaker en su momento, en su informe del 85, también la pidió, la sugirió. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por esta introducción y por enmarcar también lo que vamos a estar discutiendo. A continuación tenemos al doctor Feierstein. El doctor Feierstein es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero y profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars entre 2013 y 2015 y es consultor de las Naciones Unidas para temas de genocidio, derechos humanos y discriminación. Daniel, por favor, adelante. Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Y vamos a seguir el desarrollo de Natalia en términos de, aunque podríamos aportar una cantidad de cuestiones de otras disciplinas, creo que el eje es poder centrarnos hoy en las problemáticas de carácter legal, ¿sí? Y lo que quería plantear son 2 o 3 cuestiones aprovechando ya lo que adelantó Natalia en términos de, primero una primera cuestión que aparece de disputa en la propia, podríamos decir, una disputa casi de filosofía del derecho entre 2 principios fundamentales que confrontan en la existencia de esta convención, que es el principio de tipicidad, al que hacía referencia Natalia, que es cómo está redactada la convención, versus el principio de igualdad ante la ley. Esto es, si puede aceptarse un tipo legal que solo ofrece protección a determinados grupos, pero no a otros. El más discutido fueron los grupos políticos, pero podríamos decir los de género, los de identidad sexual, los grupos de discapacidad, entre otros. Y la argumentación que aparece para fundamentarlo es insostenible desde un punto de vista histórico, sociológico e incluso jurídico. Esto es la idea de que los grupos incluidos tienen mayor estabilidad y permanencia que los excluidos, solo con comparar los grupos religiosos con los grupos de salud, por plantear 2 casos extremos, queda muy claro que la situación no es sostenible, con lo cual hay que llevar a cabo una opción entre algunos de esos principios, ¿sí? En general se tiende a optar por el principio de tipicidad, lo cual es muy complejo si uno analiza el desarrollo de los niveles de abstracción de esos principios, un trabajo que llevó a cabo Jean Piaget con mucha riqueza, donde muestra que nuestro acceso al principio de igualdad es posterior al acceso al principio de legalidad y que por lo tanto tendría un nivel de abstracción superior y debiera primar en esa confrontación entre principios. Ahora, este me parece que es el tema más importante de discusión, más allá de los otros que planteaba Natalia, que creo que el que también se vuelve relevante es la cuestión de la intencionalidad, ¿no? Un tipo penal que incluye la intención dentro del tipo, lo cual complica la posibilidad de la prueba en relación a esa lógica de intención, cuando en cualquier tipo penal la intención es la que distingue culpa de dolo, pero no está directamente
incluida en el tipo penal. Por ahí, como contrapartida, podemos decir que un muy buen elemento de la definición jurídica son los 5 incisos, en el sentido que, a diferencia de la figura de crímenes contra la humanidad, que termina constituyendo un tipo penal abierto, lo cual es muy malo desde la definición penal, la figura de genocidio, como bien desarrollaba Natalia, tiene 5 acciones muy claras, todas las cuales existen en cualquier código penal, y lo cual cierra con mucha claridad el tipo y deja claro cuáles son las acciones a las que refiere. En relación a definiciones alternativas, ha habido montones a nivel histórico y sociológico, pero en realidad hay una sola a nivel jurídico, que uno podría decir que es una definición alternativa, que es la del Tribunal Permanente de los Pueblos, que en su nuevo estatuto, que tendrá unos 4 o 5 años, resuelve o intenta resolver los 2 problemas. Primero, eliminando la enumeración de grupos, planteando que el genocidio es el intento de destrucción de cualquier grupo seleccionado con un criterio discriminatorio, y eliminando la cuestión de la intención, ¿sí?, para permitir su tratamiento posterior. Con lo que quería cerrar, que creo que es muy interesante para pensarlo como alternativa, es con la jurisprudencia argentina, que luego ha sido trabajada en otros lugares, en especial en Bangladesh, se está discutiendo en Cortes de Chile, tiene un fallo en Colombia, hay un fallo en México. Digo, es una jurisprudencia que ha logrado extenderse a otros lugares, donde ya a esta altura 13 tribunales distintos han intentado una interpretación de la propia convención, que está dentro de la letra de la convención, y que sin embargo hace lugar al principio de igualdad, volviendo a la definición original de Lemkin, y planteando que en verdad todo genocidio es la destrucción parcial del grupo nacional. Esto es, que más allá de que el eje de esa destrucción tome una parte de ese grupo en un sentido étnico, nacional, religioso, político, sexual, en términos de salud, siempre lo que está haciendo es recortar un pedazo del grupo nacional y destruir una parte de esa nación a partir del aniquilamiento de una parte de la población seleccionada con un criterio discriminatorio. Y de este modo se logra conciliar una interpretación de la convención tal como existe a partir de uno de los grupos que sí existe en la convención, tomando la figura de destrucción parcial, para lo cual ni la convención ni ninguno de sus documentos previos limita en su capacidad de aplicación. Y entonces permite dar cumplimiento a ambos principios, quizás con la excepción de qué ocurriría si un Estado lleva a cabo la destrucción de una parte de la población que no sea parte del grupo nacional, lo cual sería un abstracto, digamos, supuesto, hipotético, donde volvería a haber un conflicto de principios, pero en principio en los genocidios que históricamente han ocurrido permite resolver la situación sin una transformación de la convención. Y lo que digo es que me parece interesante que esto ha tenido una importante recepción en la jurisprudencia argentina. Podemos decir que al día de hoy tenemos alrededor de 20% de las causas en 14 tribunales distintos a lo largo de todo el país, que han aceptado mayoritariamente por parte del tribunal esta caracterización, con lo que vemos que es una minoría, pero una minoría muy consistente, que además se nutre de numerosos votos en disidencia en otros tribunales que no han aceptado la calificación, pero que sí han tenido cuanto menos un voto en este sentido. Y esto ha asumido 2 formas fundamentales. La mayoritaria en la mayoría de estas causas es la de calificar a los hechos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio y justificando el genocidio de esta manera. Y en algunos casos, 2 tribunales, el TOF de Bahía Blanca y el TOF 1 de La Plata, directamente con la aplicación de la Convención sobre Genocidio, sin tener que dar la vuelta, digamos, a través de esta idea de la figura del marco del genocidio. Entonces me parecía que, bueno, aquí tenemos como un panorama interesante para ver qué se ha hecho en la interpretación jurisprudencial con algunos de los problemas que planteaba Natalia, que aparecen en la propia convención. Creo que el problema que, a mi modo de ver, termina siendo más grave
es el último que mencionaba Natalia, y que creo que no hemos tenido todavía problemas, pero sí pueden aparecer, que es la omisión del actor estatal como el autor de la práctica, que era el que legitimaba en el surgimiento de estas figuras las excepcionalidades en relación a aquellas garantías que caen en relación a estas figuras. ¿Sí? Si bien esto todavía es algo muy embrionario, porque podríamos decir que todavía no han aparecido planteos que sugieran la existencia de un genocidio con ausencia de la figura estatal como figura comisiva, me parece que es un tema de fundamental gravedad y que también habría que evaluar como una de las cuestiones a incluir en una mejor definición legal del concepto de genocidio. Bueno, vamos a dejar por aquí para poder continuar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. También quería recordar a nuestra audiencia que ya pueden comenzar a mandar sus preguntas, ya sea por el chat o utilizando el botón de preguntas y respuestas. Y nosotros empezamos a recopilar esas preguntas para tenerlas listas. Entonces, por favor, conforme van saliendo sus comentarios o sus dudas, las pueden ir ya poniendo en el chat. Y a continuación tenemos a Eduardo Toledo. Eduardo, ¿estás ahí? Porque veo que tu pantalla está apagada, pero... ¿Estás ahí, Eduardo? No sé si Eduardo está teniendo algún problema de conexión, entonces lo que propongo es, en lo que se resuelve ese problema, podemos continuar con la doctora Christine Platt. Y la doctora Christine Platt es investigadora de historia, teoría cultural y teoría social. Se graduó en psicología social con una tesis sobre la diáspora judía. Posee un doctorado en psicología social de la Ruhr University Bochum. La doctora Platt es coeditora del Journal for Genocide Studies. Recibió su título postdoctoral del Departamento de Teoría e Historia Cultural de la Universidad de Humboldt University de Berlín. Es titular del Instituto para la Investigación de la Diáspora y Estudios sobre el Genocidio de la Ruhr University Bochum. Su investigación principal se enfoca en la violencia y el genocidio. Doctora Platt, por favor. Yeah. Thank you very much for the invitation, and I apologize if my intro is getting too long. It's a very valuable and especially at this time very significant opportunity to discuss the question as to whether it will be necessary to expand the text of the 1948 Convention on the prevention and punishment of genocide. The focus, after all, is on exploring whether the absence of political groups in the Convention's text constitute a loophole that allows governments to escape accountability. Well, I would like to present a reading on this, that on the one hand assumes that the Convention does not need to be expanded, but on the other hand argues that we usually start from an inadequate perspective when considering genocide. My assessment that the text of the Convention should not be corrected is not least currently still affected by the war in Ukraine. This is because at the moment there is a very emphatically noticeable move in international political discourses, namely the tendency to speak of genocide in connection with Russia's possible war crimes. I think this is a highly problematic development that can decisively change the actors of international access to the possible prosecution of genocide crimes. And therefore, to the first point, namely the reading that perhaps needs to be changed, it's very often observed that when the Genocide Convention is discussed, there's usually a reference made to a definition. And this is usually followed by quoting Article 2, which mentions punishable acts. I'm very sorry, but I will quote from this important text too. Killing members of the group, causing seriously bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent birth, forcibly transferring children of the group to another group. The listing of violent practices does not define genocide. Genocide involves or encompasses these violent strategies, but these forms of violence do not contingently constitute genocide.
The particular acts are not exclusive acts of genocide, nor do they have to occur in order to qualify as genocide. This is because genocide is not an umbrella term for certain acts of violence, but describes a very specific situation of violence. The factors that constitute genocide are primarily the following two elements. First, the aspect of intention. You all know the words and we just heard it. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial, or religious group. Second, genocide is constituted by the very fact that the Genocide Convention describes a state crime that can be carried out during a period of war as well as peace, and that is not intended to be considered a political crime. This description can be found in Article 7 in connection with the issue of extradition of persons who may be subject to an arrest warrant. I quote from the Genocide Convention: "A genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes." In addition, there are two complementary aspects to consider. On the one hand, the fact that the politicians and lawyers who advocated the convention, and these were, of course, besides Raphael Lemkin, in particular Vespasian Peller and Henri Donadieu de Fabre, but also lawyers who were directly involved in the Nuremberg war crime trials, they did not aim at a definition of genocide, but sought to close a gap in the availability of prosecution. Genocide is described as an event characterized by interrelated acts of violence. The convention does not standardize genocide. Each genocide is singular, which is indeed a specificity that must be underlined. The main challenge, the convention's purpose, is to establish accountability, because with the experience of Nuremberg, an answer had to be found to the problem of assigning individual responsibility. For a large majority of genocide scholars, genocide is closely related to the notion of a society-wide complicity. This, moreover, is what Raphael Lemkin himself has directly argued, describing genocide as a social situation in which violence becomes, and this is his term, socially approved behavior. In the spirit of 1948, however, there's another objective, and this concerns an idea that is more or less inadequately implemented in the convention. This is because the Genocide Convention was intended a building block of international law that would allow for criminal liability for the violation of minorities that are not minorities in the legal sense. That means that cannot claim minority rights. The view then thus must be called non-state groups. This is also the origin of the term group in this definition in the text of the convention. Thus, the Genocide Convention carries within itself a great uniqueness, for it is the only international legal instrument of international law in which a collective right, a collective group right to exist, it should be implicitly anchored. Here, I do not want to deepen the historical discussions about the origin of the convention, but I would like to draw attention to the fact that against this background, the apparent problem of assessing the politics, especially here of violence in Argentina, can be read differently. For it is not really at issue whether the victims of the military government are included in the group definition of the convention. The question is how the victim group is viewed by the perpetrators and what situation of violence had been created by the governmental policies. It's very remarkable that we can describe 4 forms of political practices, and all 4 of them do not fall under the Genocide Convention, and for this very reason may not be considered as criminal acts at first sight. These political practices are the policy of torture, a policy of enforced disappearances, a militarized security policy, and a policy of censorship and suppression of free speech. These 4 practices lead to the conclusion that the phase we are talking about is about the action of an authoritarian nation state. Why do we speak of genocide? For it is not really at issue whether the victims of the military government are included in the group definition of the convention. The question is how the victim group is viewed by different considerations can be added to this.
because the state was no longer only concerned with maintaining power, but an existential moment was added, or rather because this existential element was brought to the center of political rhetoric. What was at stake was the self-identity of the Argentine state. Or undoubtedly, it must be still emphasized that the internal threat that served as legitimation for the so-called security measures was a constructed one. Or as a third point, it must be noted that governmental policy was centrally aimed at creating fractures in the population. Indeed, it can be seen that the measures were absorbed into a clear population policy. That means that they aimed at shaping the population. It was an intergenerational plan. Population policy measures are primarily directed not against individuals, but against groups and regions. Without elaborating on the individual arguments or adding to them, I would like to emphasize, and I can only do this here on a theoretical level, that the question of genocide must be answered first and foremost by looking at the explanations, figures, and images that were used to mobilize for the politics of violence. To understand genocide, you have to understand the violence that is committed in it. To accomplish it, I would like to mention two aspects, at least very briefly: the dehumanization at which the violence in genocide aims, and the ambiguity of genocidal violence, which is very characteristic. Thus, the four practices outlined above can be summarized under the concept of the politics of dehumanization. Dehumanization is a systematic political action in which relations between power group and minority, between perpetrator and victim, are fundamentally changed. Dehumanization is a process that in genocide does not even focus directly on violence, but primarily on the aftermath. The dehumanized victim is no longer part only of the political order, but also no longer of the moral one. Politics of dehumanization define clear divisions and clear separations. Various social actors interact in this policy. The role of official government institutions must be taken into account, which hardly needs to be mentioned separately. The organization of the perpetrators, military, police, special units, local forces, always includes civilian persons and institutions, doctors, lawyers, secretaries. It is the close cooperation that characterizes the particular structural organization of perpetrators, not necessarily their basic authoritarian or hierarchical order. As a second consideration, violence in its ambiguity. Also, this aspect can only be mentioned briefly here, but not explained in more detail. Complex processes of violence. We can recognize a very special ambiguity in the strategies of violence, which ultimately stabilizes state policy. This insofar as violence is no longer a means, but itself becomes a social integration strategy. Thus, the fact that violence is at the same time visible, but also concealed, not least the aspect that the violence destroys, but with this destruction at the same time creates or should create a new society. Without question, this observation shows that the violence of genocide always has both prehistory and posthistory. It is precisely the project of creating a new social order that has been the central project, for example, the Peronist politics. To conclude, we cannot explain genocide, but perhaps we cannot recognize it either if we merely base our approach to genocide on the text of the convention and instrumentalize this text as a definition. We have to take up the lines to which the convention tried to react. This concerns especially the representation of genocide as a state crime, and we should not ignore the historical experience and the gap in accountability on which the convention was anchored. And this includes the experience of the genocide, extremely singular in themselves, that followed. And in this context, we mean a crime committed by a state in a certain situation, which is not a conflict situation, committed not against a political opponent, but against an ideological or ethnic group. Therefore, we cannot argue trivially about the category of group if we do not take seriously that precisely in the convention, it is not minorities, but the term group, under which some contemporary authors actually even meant communities.
It is not acceptable to start a definitional approach to the concept of group because the decisive factor for the respective conception of group is only the ideological, the worldview construction of the perpetrators. And therefore, finally, we cannot discuss the acts of violence unless we first make clear that it's not the radicality of the violence that constitute genocide, for example, in difference to war crimes, but the radicality of the intent, a radicality that has intergenerational consequences, that aims to change society permanently and long-lasting. No, thanks. Muchas gracias a ti, Christine. Y continuamos con Eduardo Toledo. Eduardo es investigador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio. Es un jurista especializado en Derecho Penal Europeo e Internacional. Su trabajo se enfoca en el ámbito de Derecho Penal y Comercial Internacional. Es también profesor invitado de varias universidades en Europa y América Latina. Entre 2017 y 2021 ocupó el cargo de director senior en Derecho Penal Internacional de la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg. En 2014 trabajó en un comunicado remitido al fiscal de la Corte Penal Internacional, atribuyendo responsabilidad penal al CEO de la compañía Chevron por actividades dañosas de entidad legal en Ecuador. Por favor, Eduardo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Vivian, y agradezco la invitación primero a mi Academia Internacional de los Principios de Nuremberg. A través de ellos me invitaron a este webinar, que significa muchísimo para mí porque estoy en mi país y porque es siempre un placer compartir panel con los profesionales que están hoy. Pido disculpas anticipadas porque por algún motivo en Mendoza estamos teniendo problemas de internet, o soy yo el único tal vez que los tiene, pero se me ha estado cayendo y volviendo durante la conferencia. Si se vuelve a cortar, te pido, Vivian, que me des 5 minutos después o 3 minutos después para cerrar. Pero bueno, es otra muy buena excusa para ser breve. Voy a usar lo que dijo la doctora Barbero y lo que dijo el doctor Feinstein, o Feinstein, como nos dijo al principio, y voy a tratar de construir a partir de las intervenciones 2 o 3 elementos y precisiones que creo que son importantes para tener en cuenta en relación al derecho penal internacional y a 2 puntos que Vivian nos pidió desarrollar, que son cuáles son las discusiones sobre algunas definiciones que se han ido dando o intenciones de cambiar la definición, y cuáles son algunos puntos polémicos. Y me gustaría contribuir a lo que yo dijo antes, porque creo varias cosas. Primero, que nosotros tenemos en Argentina y en Latinoamérica en general una estructura del delito que ha sido moldeada gracias a los avances científicos y jurisprudenciales del derecho penal alemán, y eso nos permite tener ciertos elementos jurídicos que son, diría, de altísimo vuelo, y que en otros lugares del mundo, sobre todo aquellos lugares donde el derecho anglosajón es la base central del derecho penal, recién a partir de la Corte Penal Internacional se plantearon discusiones serias y concretas sobre los elementos que para nuestro derecho ya estaban completamente definidos. No vamos a entrar en elementos de la dogmática penal, pero solamente un comentario sobre la estructura del delito en el derecho penal internacional. Esa estructura está moldeada a partir de Nuremberg hasta 1998, como bien dijo la doctora Barbero, a la luz de Nuremberg, a la luz de lo que los juristas, principalmente anglosajones, independientemente de que participaron franceses y rusos, los que llevaron la voz cantante en ese proceso y los que moldearon a los ojos del derecho internacional, el derecho penal internacional incipiente,
eran juristas anglosajones. Si seguimos la estructura del juzgamiento y sobre todo qué es lo que se define después de Nuremberg, en los principios de Nuremberg, vemos que la estructura del delito como elemento jurídico se ha modificado bastante poco. Tenemos dos elementos, un actus reus y un mens rea. Actus reus que define, que es bastante parecido, pero no es lo mismo que nuestra tipicidad, y un mens rea que es bastante parecido al elemento subjetivo, pero tampoco es igual. Y después tenemos la eliminación de la responsabilidad penal, que incluye, sin distinción, hoy se discute esto, pero el segundo elemento básicamente son cualquier elemento que borre la responsabilidad penal que está marcada por el primer elemento, que es la primera parte, que decía actus reus y mens rea. Ahí incluimos todo, causa de justificación, cuestiones procesales, etc. Todo esto lo podemos seguir en el Estatuto de Roma, que de alguna manera, me toman el timbre, que de alguna manera responde a esta estructura. Artículo 25 de responsabilidad penal individual, ahí se muestran las formas de participación, más el artículo 5 que define los delitos de la jurisdicción de la Corte, 6, 7, 8 y 8 bis, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y para algunos estados que han ratificado el crimen de agresión. Mens rea, artículo 30, donde se definen elementos complementarios a ciertos elementos subjetivos que ya están definidos en los tipos originales que dije del artículo 5, 6, 7, 8 y 8 bis. Y después, artículo 33, causas de justificación, perdón, y agrego al artículo 25 en las formas de participación, el artículo 28, que es la responsabilidad del superior. Y después las causas de justificación estructuradas en el artículo 33. Bien, esta estructura es bastante parecida a la estructura definida en el 48 y también súper discutida a partir del 48 en adelante. ¿Por qué? Y entro en la primera polémica. Se dijo que en el Estatuto de Roma tenemos definidos cuáles son los actos que se pueden sancionar por el crimen de genocidio, y está muy especificado. Eso es cierto, esa es una evolución que se da a partir de 1993, cuando se discute el Estatuto del Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia, pero ahí hacen un copy-paste que nos genera una primera gran discusión, que es artículo 2, la definición, que está igual hasta hoy a nivel internacional, y artículo 3 de la Convención, que son formas, básicamente, de genocidio. Y ahí encontramos dos que son discutibles. Una, la conspiración para cometer genocidio, si eso es un delito individual o no. Esa discusión también la traemos desde los principios de Nuremberg y desde el estatuto de Nuremberg y el Estatuto de Tokio. Y después, otra, el delito, individual o no, forma de participación o no, forma de autoría o no, de la incitación a cometer genocidio. Esa incitación, y una más que es inchoate crimes, que son los delitos tentados para nosotros acá. O, si queremos hacer una traducción un poquito más fiel, delitos incompletos, para respetar un poco la letra. Esos dos, y podemos entrar en esto, porque yo le prometí a Vivian que voy a respetar los entre 5 y 8, le dije que iba a decir 7. Estos dos elementos siguen estando en discusión, un poco porque son delitos considerados menores, y otro poco porque, como bien decía Daniel, son muy difíciles de probar. Si ya es difícil de demostrar la intención con un delito completo, imaginemos otros que están incompletos y que además no tienen una gravedad suficiente para pasar cualquier sedazo de la Corte Penal Internacional. Entonces, esas dos pequeñas conductas fueron a parar al artículo 25 de responsabilidad penal individual en dos pequeños incisos, el F y el G, del artículo 25, del artículo 3
perdón, es un subinciso del inciso 3 del artículo 25. Ahí está. Eso es por un lado. A nivel internacional, que lamentablemente en la Corte todavía no tenemos elementos para discutir. Seguimos hablando de la dificultad para aprobar, y como bien decía la doctora Barbera, no necesariamente estamos hablando de procesos de impugnación, sino que quedan englobados en otras conductas y en otros tipos penales que no necesariamente son el genocidio. Pero esto me lleva a conectar con la segunda parte de mi exposición, que es cuál es el uso que se le ha dado muchas veces al crimen de crímenes, y uso como ejemplo uno de las últimas discusiones, diría de las más interesantes que se han dado el año pasado y el año anterior, que es la definición del ecocidio como un delito más para incluir en la jurisdicción de la Corte o para que sea adoptado a nivel nacional. La comisión de juristas y especialistas que han definido el genocidio el año pasado, guiado por el profesor Sanz, llegó a una conclusión de la cual, ya que esto está grabado y va a quedar, yo no necesariamente estoy súper de acuerdo, pero me parece maravilloso como proceso de discusión. Pero uno de los grandes titulares que salió era: el ecocidio va a ser el nuevo genocidio. No sé si eso es así, no sé si eso va a terminar siendo así, pero creo que uno ha visto en muchas cosas, o uno puede ver en muchos procesos judiciales y procesos políticos, la utilización del genocidio con cierta liviandad. Y no quiero quitarle víctimas o reconocimiento al trabajo que han utilizado esto para darle visibilidad a sus procesos. Sino lo que quiero decir es que me pareció maravilloso cómo lo planteó Daniel entre el principio de legalidad o el principio de tipicidad y la igualdad ante la ley, porque creo que en esa colisión de derechos nosotros tenemos que dar esta discusión, seguir dando elementos y seguir haciendo avanzar. Para mí el objetivo en esa colisión de derechos es hacer avanzar los sistemas jurídicos para lograr protecciones que hoy no se encuentran. El problema es que en esto yo soy bastante positivista, y voy a citar a Daniel Rafecas, que en 2019, en el tercer congreso de la Fundación Elizabeth Kesselman, en Buenos Aires, se volcó, lo cita Daniel y cita a muchas personas que son fundamentales en el estudio de lo que estamos discutiendo hoy, pero se volcó por el Estado de Derecho. Lo que dice Daniel Rafecas es que en un Estado de Derecho tenemos que entender que hay un ordenamiento jurídico que es el que nos marca, y que eso es muchas veces más importante, o para él es más importante, que modificar algo que los jueces no pueden modificar a través de las sentencias, porque sería atribuirse también funciones que ni siquiera la propia Constitución les permite hacer. Una cosa es interpretar y otra cosa es incluir cosas que no están incluidas, como sería el caso de un elemento más dentro del ordenamiento jurídico argentino. Dicho esto, y para concluir, y para que Daniel, para agregar un par de elementos más a lo dicho por Daniel, en el derecho penal internacional tenemos un ejemplo sobre la intención de algunos jueces de incluir otros grupos, y es en el caso Akayesu del Tribunal Internacional el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de Ruanda, donde se intentó englobar a todos los grupos que tengan un carácter permanente y cuyos miembros vengan determinados por el nacimiento. Ese es el único ejemplo que tenemos a nivel internacional en marcos de causas de genocidio que permitan avanzar con la idea de modificar los 4 grupos que están definidos en la definición clásica, digamos, o en la definición de la Convención.
Lamentablemente o no, porque yo estoy bastante de acuerdo con lo que pasó, y es que no se adoptó esta definición ni siquiera en la Corte Penal Internacional, ni siquiera en las discusiones posteriores. En 2010, por ejemplo, que hubo discusiones marginales cuando se hizo la primera revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ahora, hay algo que creo que siempre ha hecho avanzar el derecho, y es una de las cosas por las cuales sigo creyendo en el derecho, y es que hay ejemplos nacionales que son los que mueven la vara. Daniel dio un par y yo voy a agregar otros más. En Estonia, Letonia, en su código penal se incluyen definiciones como la que voy a leer ahora, y hago una traducción mía porque lo he encontrado en inglés, un elemento más que sería a group resisting occupation, un grupo resistiendo una ocupación o cualquier otro grupo social. En el Código Penal francés, artículo 211-11, habla también de que se va a incluir a cualquier otro grupo que se determine por un criterio arbitrario. Y así otros ejemplos como el Código Penal de Costa Rica, Paraguay. Los invito a pasar por preventgenocide.org, que ahí hay una fuente maravillosa de información, seguramente conocen, pero bueno, para las personas que por ahí no la vayan a conocer. Dos limitaciones a esto y concluyo, Vivian, así no me retas después. La primera es que en el caso de este tipo de modificaciones que podemos llamar unilaterales o nacionales, que si bien están permitidas desde el derecho internacional público e inclusive están admitidas por la Convención, habría una limitación que considero fundamental, que es la limitación de utilizar la fuerza, porque si respetamos el derecho internacional, no serían partes de la práctica y no serían ese elemento, una modificación del jus cogens, que sería el centro de la jurisdicción universal. Y la segunda y última conclusión es que no nos tenemos que olvidar, siguiendo a Zaffaroni, que estamos hablando acá de poder punitivo aplicado para la determinación de responsabilidad en el individual. Y el poder punitivo puede ser peligroso. Y yo por eso decía y anticipaba un poco lo que voy a decir ahora, que es que yo sigo creyendo en el principio de legalidad, básicamente porque creo que es la única manera de evitar que esa aplicación del derecho y sobre todo del poder punitivo nos llegue a conclusiones que precisamente queremos evitar. Muchas gracias y seguiremos hablando un rato más por acá. Muchas gracias, Eduardo, y qué suerte que no te falló el internet. Bueno, a continuación vamos a continuar con las preguntas de la audiencia. Tenemos varias preguntas, por lo tanto le pido a los panelistas que sean breves en sus respuestas para que podamos abarcar todas las preguntas. Empiezo con la pregunta que es dirigida, la primera pregunta que es dirigida para Daniel, respecto a lo que comentó acerca de la jurisprudencia argentina. ¿Por qué considera que los tribunales argentinos no avanzan con sentencias sobre genocidio en el marco del genocidio si fue el Estado el perpetrador, como comentó la doctora Barbero? Quizás, soy muy breve, pero quizás no se entendió que lo que decía es que precisamente los tribunales argentinos sí han avanzado en esas sentencias, en dos líneas, y que es interesante en la discusión que habría Eduardo, porque buscando respetar el principio de legalidad y haciendo lo que el juez sí puede hacer, que es interpretar la ley existente, digamos, sin transformarla. Y en ese sentido han seguido dos caminos, por eso decían, en el caso de las sentencias que lo han reconocido, pero digo, son casi 50 sentencias, son 46, si no me equivoco, al día de hoy, con lo cual estamos hablando de un número muy significativo y que han seguido dos caminos. Uno es este camino de, en el marco del genocidio, que el motivo es muy técnico en términos jurídicos, que tiene que ver con el principio de congruencia, porque las acusaciones por genocidio llegan a las causas
muchas veces una vez que las causas ya están iniciadas, y entonces esto llevó a algunos tribunales a reconocer la calificación jurídica como genocidio, pero no a poder aplicarla en la condena en función de que consideraban, por lo menos algunos de estos tribunales, que podían violar el principio de congruencia. En otros casos donde esta acusación sí llega al comienzo de la causa y es aceptada en instrucción, es el caso donde los tribunales han condenado directamente por el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, planteando que en relación al Código Penal argentino se da la misma situación que crímenes de lesa humanidad, porque en realidad lo que ocurre es que es una calificación, en el caso de genocidio con más consistencia, porque es receptada por el Estado argentino a partir de la ratificación de la Convención, que en realidad lo que hace es plantear un concurso de delitos que sí existen en todo Código Penal, que son los 5 incisos del artículo 2, digamos, ¿no? En lo cual las causas en verdad condenan por homicidios, privaciones ilegales de libertad, tormentos, pero que son perfectamente asimilables a los incisos de la Convención, así como son asimilables a las figuras de los crímenes de lesa humanidad. Así que diría, no es correcto que los tribunales argentinos no lo hacen. Los tribunales sí lo hacen, en una minoría de casos, y en otros no. Lo que me parece interesante ahí es que nosotros hemos trabajado también muy bien con los argumentos de los tribunales que no hacen lugar, y es interesante que la mayoría de los tribunales que no hacen lugar no hacen una justificación muy detallada y desarrollada de su negativa. Esto es, en la mitad de los casos de tribunales que no reconocen la figura de genocidio no hay respuesta al planteo de la querella. Esto es, ni siquiera responden a cuál es el planteo. En la otra mitad de los tribunales que se resisten, el elemento principal es esta discusión de los grupos incluidos o excluidos, esto es, no comparten la interpretación que plantearía la idea de que se trata del grupo nacional y plantean que sería un grupo político, y siendo un grupo político no estaría incluido en la convención. Esto es muy rico para discutirlo en función de los propios documentos de los militares, que siempre definen al grupo como grupo nacional y no como grupo político, incluso en la propia denominación, que se trata de un proceso de reorganización nacional. Y luego, y con eso cierro, un tema que planteaba Christine y que me parece muy importante, que es que la definición del grupo siempre parte del perpetrador, algo que al derecho le ha costado entender, que en un genocidio la definición del grupo es subjetiva, pero además no depende de la subjetividad de los miembros, sino que depende de la subjetividad del perpetrador. Y en ese sentido se vuelve un poco abstracta la discusión sobre el carácter político, nacional o étnico del grupo en un sentido objetivo, porque lo que importa es el carácter del grupo para el perpetrador, que es el que delimita el grupo y el que lleva a cabo la práctica de destrucción. Y en este sentido, a partir de la documentación existente en el caso argentino, está muy claro que esa delimitación es de carácter nacional, que es el recorte de una parte de la nación, más allá de su adscripción política o no a determinados movimientos, que tiene que ver con un conjunto de prácticas que desarrollan algunos ciudadanos argentinos. Y en este sentido me parece que está muy claro, bueno, en gran parte de las causas que han planteado esta jurisprudencia. Gracias, Daniel. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Deben los genocidios ser determinados solo después de que los eventos hayan tenido lugar? ¿O pueden ser definidos e investigados mientras ocurren si son factibles de ser establecidos como genocidio? Por ejemplo, la invasión de Ucrania constituye un caso de genocidio. Esta pregunta el que la quiera tomar. I can take this or can begin with an answer. I think it's very important to make this distinction between a war crime and genocide very clear. War crimes are very serious violations of international law against civilians and combatants, both during an armed conflict. The parameters of what constitutes such a war crime are set out in the Geneva Conventions and the articles of the Rome Statute that established the ICC. And it's very important to remember to see that these
I think about 50 scenarios or so included in these. Eduardo does know this very well, and Natalia much better than me. That these 50 scenarios include killing and torture of civilians, rape, taking hostages, destroying civil institutions, and so on and so on. And on the one hand, it's very important to look on the current wars. We don't have wars on huge, there aren't huge militaries fighting on fields against each other. We have urban wars, and we have a warfare directed against civilians. The civilians are not a collateral damage. They are the main and very important symbolic aim in our wars. And therefore, genocide as a legal concept, we talked about this, we explained this, going back to the Nuremberg trials of these Nazi war criminals. This is not, genocide is not about specific acts of violence, but about the intention of a state. The specific violence are included in, you can recognize a genocide with these specific acts of violence, but these acts of violence, the killing, for example, we have killings in genocide and in war crimes. The distinction between both is that genocide is a very specific state crime in which a state uses this violence to mobilize itself against the group, but at the same time to change the society, to combine this violence with population policy, with transgeneral plans, with an identity idea. Genocide has a prehistory, a post-history that is very important to see, because with this history, for example, the group definition will be more, can be explained. But the most decisive, or the real important distinction, and therefore Ukraine is war crime but not genocide at the moment, I would say, that we have here motivation or mobilization for war and not for against the group. I hope this will answer your question. Muchas gracias, Christine. I think Natalia has an addition, would like to add some. I think Natalia. Sí, adelante, Natalia, por favor, sí. Gracias. Para continuar lo que planteaba Christine y contestar otro aspecto que me parece interpretar de la pregunta, que es el punto temporal, creo que habla de cuándo definir o cuándo determinar que existe genocidio, si durante, después. Entiendo a dónde va la pregunta, pero creo que no debemos confundir con que lo deseable es que la definición sea, y creo que así es, previa. O sea, que quiero insistir en a pesar de que el principio de legalidad nos choca un poco en este aspecto del genocidio, creo que el principio de legalidad sigue siendo una regla importante, sobre todo en este aspecto temporal donde coincidimos todos los sistemas. O sea, que la definición del genocidio sea previa a los conflictos me parece importante. Por eso creo que se está discutiendo tanto, y no esperar a un nuevo conflicto que nos lleve a cambiar una definición. O sea, que nos pongamos a trabajar urgente en el cambio de la definición hoy, para que mañana, cuando llegue el nuevo conflicto, esté definido ya. No podemos seguir, creo, al menos desde el punto de vista penal, no podemos seguir cambiando elementos como hemos hecho con crímenes contra la humanidad, que cada estatuto tiene una definición distinta a partir de los hechos. Entonces, que este esfuerzo de tantos años de estudiar la figura concluya en una nueva figura a través de una revisión y demás,
pero que esté antes de del nuevo hecho. En derecho penal esto es clave, ¿no? El principio de legalidad en la irretroactividad, en ese aspecto. Y que no tengamos que luego caer, como comentaba Daniel, en esta necesidad de los jueces de tratar de interpretar la conducta para poder llegar en sus sentencias al verdadero hecho con un encuadre legal aceptado, ¿no? Si la revisión y la definición es previa, que es como creo que debe ser, e insisto en esto, no se darían estas cuestiones, ¿no? O sea que en cuanto al tiempo, la respuesta no es, creo, no es ni durante ni después, sino antes. Gracias. Gracias, Natalia. Sí, si alguien más quisiera agregar algo, por favor, déjenme saber. Adelante, Daniel. Muy breve, porque creo que la pregunta tiene dos niveles. Una la contestaba bien Natalia y estoy de acuerdo, pero la otra es si se puede determinar, o sea, ¿cuándo se puede determinar que hay un genocidio? Y creo que ahí hay un tema muy preocupante, muy grave, que es que desde las ciencias sociales nosotros podemos decir que un genocidio está ocurriendo porque están ocurriendo determinados momentos, pero desde el derecho solo se puede actuar después. Esto es, cuando el genocidio ya ocurrió. Entonces, esta desesperación por intervenir ha llevado a situaciones muy graves. El caso más extremo es Libia, de finalmente terminar produciendo asesinatos supuestamente para evitar asesinatos que vendrían a ocurrir, pero que todavía no ocurrieron, que sería una especie de criminología preventiva que es inaceptable en el derecho penal común y con más razón debiera ser inaceptable, aunque se intenta imponer en el derecho penal internacional. Esto es que lamentablemente la intervención jurídica, aunque coincido con Natalia que el tipo penal se construye antes, la intervención jurídica es después. Esto es, el derecho no puede actuar antes de que el hecho ocurra. ¿Sí? Lamentablemente, el hecho tiene que ocurrir, entonces uno no puede decir que hay un genocidio hasta que el genocidio no ocurra en términos legales para poder actuar. ¿Sí? Creo que esto es crucial por la discusión que se planteaba en relación a Ucrania, pero otros procesos también, porque esto ha llevado a realmente una intervención internacional que ha generado mucho más daño que posibilidad de reparación en esta intención de intervenir antes de que los hechos ocurran, ¿no? Y que sería inaceptable, sería como asesinar a una persona porque creemos que va a cometer un homicidio, digamos, ¿no? Entonces el derecho penal puede intervenir solo después de que el homicidio ocurrió. ¿Sí? No puede intervenir y juzgar algo antes de que haya ocurrido. Gracias, Daniel. Esto conecta un poco con una pregunta sobre los términos temporales. ¿Cuál es el límite para el genocidio en términos de tiempo? Por ejemplo, 100 años, tienen que haber testigos vivos. Por lo tanto, ¿es el caso de Armenia todavía válido, el caso judío? ¿Y qué ocurre con respecto a la colonización de las Américas, genocidio de las naciones originarias, dado que los efectos se mantienen aún en el día de hoy? Perdón, Vivian, ¿puedo volver un segundo a lo anterior? Y si querés. Me gustaría hacer dos elementos, hacer una referencia sobre todo a lo último que dijo Daniel, que si bien estoy absolutamente de acuerdo, nosotros los que operamos de alguna manera el derecho, o hemos operado alguna vez el derecho, tenemos que tener un hecho en el mundo para poder accionar los mecanismos creados. La prevención general abstracta que nosotros deberíamos crear a través del derecho es parte de lo importante o de la gran importancia que tiene la Convención del 48 hasta hoy, y por la cual yo, y sigo a William Chavas, creo que estaría bien esperar un poco más de tiempo para ver qué es lo que ocurre a nivel nacional, hacia dónde va la tendencia de los ordenamientos jurídicos nacionales para volver a revisar la definición internacional, que si bien es mejorable y hay muchas cosas, no sé si nos vamos a poner todos de acuerdo, juntar a 193 o 200 países
Y no sé si todos nos vamos a poner de acuerdo, como no nos pusimos de acuerdo cuando se discutió del 46, 47 y hasta el 48. Y como bien decía la doctora Barbero, al inicio, si bien la convención deja un margen para su interpretación y su revisión, antes de morirse, y esto está en totalmente extraoficial, Rafael Lemkin dice: me van a liquidar la convención, me la liquiden, no va a tener ningún efecto. O sea, falta que se queje uno y estamos listos. Entonces, ojo con esta sobreabundancia jurídica que hemos discutido muchísimas veces para muchísimas cosas. Estoy de acuerdo que por ahí el crimen de lesa humanidad ha sido revisado 1000 veces, igual menos mal, porque si no seguiríamos hablando en los términos de la necesidad de un contexto de conflicto armado para la comisión de crímenes de lesa humanidad, como estaba en el Estatuto de Roma, o como eso llegó hasta el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Pero ojo con eso, porque a veces, y le prometí a Vivian que iba a usar este término, los gorilas nos ganan las batallas y terminamos perdiendo más de lo que ganamos. Y eso yo creo que en el caso del genocidio sería más bien evitable. Y la segunda cosa, sobre el caso de Libia, si bien estoy absolutamente de acuerdo con que el resultado fue lo que fue un desastre, la muerte de Gaddafi, la persecución de su hijo, condenado a pena de muerte, lo salvó la Corte Penal Internacional, fue precisamente para aprobar una de las mejores herramientas del Estatuto de Roma, si no hubiera derecho a veto de parte de las 5 potencias, que fue intervenir en un conflicto en curso, para evitar que fuera peor. Claro, en el Consejo de Seguridad se discutió eso políticamente, se logró habilitar a la Corte y a Luis Moreno Campo que iniciaran investigaciones, y a la semana se volvió a adoptar otra resolución diciendo, bueno, ¿y saben qué? De paso bombardeamos. Total, acá juntamos $3 billones, que fue así, 1 billón Francia, 1 billón Italia y 1 billón Estados Unidos, y bueno, que la Corte investigue, pero de paso lo bombardeamos todo. Reventemos Trípoli, total, le damos el poder a los demás y lo solucionamos políticamente. Entonces, no fue, para mí no es un argumento válido para atacar a la Corte, porque la Corte sola no trabajó, sino que el mecanismo jurídico creado fue habilitado y después fue habilitada la vía de la intervención militar y sobre todo el bombardeo sin poner un soldado en el territorio de Libia. Entonces, hay que también poner las cosas en contexto, porque si no empezamos a descreer de más de las instituciones que creamos. Y bueno, la Corte tiene 1000 cosas malas, la podemos criticar por todos lados, pero bueno, hay que también poner en contexto, pobre Corte, que la petardean por todos lados. Gracias, Eduardo. Como ya nos estamos acercando al final del webinar, lo que propongo es finalizar, que vi que en el chat hubo una pequeña discusión, intercambio entre Daniel y uno de los participantes sobre si todo esto significa que el marco de R2P, Responsibility to Protect, responsabilidad para proteger, si lo traduje bien al español, es incompatible con el marco de genocidio. Y entonces Daniel responde. Daniel, ¿quieres elaborar un poquito más sobre este punto? Y tal vez este sea el último punto ya para finalizar. Sí, por ahí aprovechaba el chat porque tenemos poco tiempo, pero sí, lo que le respondía a Diego es que muchas cuestiones que se aceptan en el derecho internacional serían inaceptables en el derecho nacional. Y entonces, por ejemplo, con respecto a la intervención de Eduardo, yo le planteaba qué pasaría si los parlamentos deciden, o un parlamento decide, que el homicidio solamente se aplicaría a determinada población. Esto es, que es homicidio matar a una persona de altos ingresos, pero no a una persona de barrios populares. Y si uno puede aceptar violar el principio de igualdad ante la ley de forma tan flagrante, aunque el principio de legalidad dijera que esa es la definición de homicidio. Pero yendo a la intervención de Diego, creo que ocurre lo mismo. Esto es, lo que ha generado esta idea de responsabilidad de proteger vía la intervención militar en un conflicto
ha sido algo absolutamente inaceptable, que es una criminología preventiva, que es la posibilidad de intervenir antes de que el delito ocurra. Entonces, cuando Diego plantea si hace falta que efectivamente alguien muera para que se pueda plantear que existe un genocidio, lamentablemente es así, así como hace falta que alguien muera para que se pueda llevar a cabo una causa por homicidio. Esto es la ilusión de que nosotros podríamos intervenir antes de que los delitos ocurran. Es una ficción, pero una ficción muy peligrosa, y por eso planteaba el caso de Libia, porque ha habido otros, donde esas intervenciones han multiplicado no por 2 ni por 3, sino por 20 el número de víctimas civiles. En el sentido de que la anomia que generan esas intervenciones militares internacionales generan una lucha mucho más violenta y con muchísima más participación de víctimas civiles que el proceso represivo que querían prevenir. Porque los hechos sociales no son tan fáciles de resolver, no se resuelven con una intervención legal, son muy complejos. Y por eso es que correctamente el derecho penal se plantea como una forma de intervención en intento de reparación del conflicto una vez que el conflicto ocurrió. Y que creo que es muy importante que entendamos que eso implica que no puede intervenir el derecho penal antes de que el conflicto haya ocurrido. Que hay otras herramientas que no son el derecho penal. Entonces, podemos intervenir con prácticas educativas, podemos intervenir con diplomacia, podemos intervenir con procesos de negociación, pero no con el derecho penal, porque el derecho penal ha sido creado para zanjar o intentar resolver un conflicto una vez que el conflicto terminó. ¿Sí? Esto es, una vez que el hecho ocurrió, poder determinar a los responsables, poder establecer las sanciones, y creo que en esto quizás soy mucho más positivista que en la plantea anterior, porque me parece que no hay ningún otro derecho en conflicto, a diferencia de lo que pasaba con la interpretación de la Convención, donde el conflicto es con el derecho de igualdad ante la ley, ¿no? Me parece que es un único derecho que hay que respetar, que es el propio sentido de la existencia del derecho penal. Un pequeño comentario. Puede ser, Vivian, pero ahí antes de que, porque creo que hay una característica fundamental que me gustaría, cortito. Si bien, Daniel, estoy absolutamente de acuerdo, no nos olvidemos dos cosas. Que la intervención en Libia se hizo usando la Carta de la ONU, fundamental para que en este planeta no nos hayamos estado ya hace 20 años o 30 años atrás. O sea, que una intervención militar legal. Y ya ahí tenemos un problema, porque vamos a estar de acuerdo que, y creo que mi internet justamente ahora falla, ¿no? Estamos. Ahí tenemos un problema, porque creo que estar de acuerdo que la intervención fue un desastre. El problema es que la intervención en Libia fue legal. Entonces, no nos gustó la intervención en Afganistán, o en Irak, no nos gustó, porque no fue legal, porque fue por afuera del sistema jurídico del derecho internacional público. Acá ese argumento no lo tenemos. Entonces, tenemos que estar atentos porque es menos peor. Es menos peor de lo que podría haber pasado en un mundo donde la ONU no existía, o en el mundo que existía antes de la ONU, que fue lo que nos llevó a crear elementos que efectivamente más o menos limiten el poder de los estados más fuertes. La segunda cosa que te quiero decir es sobre la intervención del derecho. Con vos, el derecho penal siempre va después, o cuando termina, y ahí se determinan las responsabilidades o las penas eventualmente. El derecho penal también tiene la función de frenar el delito, y te diría que casi todos los delitos, no todos los actos, pero sí todos los delitos del Estatuto de Roma, por lo menos, son delitos continuados. Entonces, tienen efectos que pueden ser frenados por la intervención del derecho penal en un momento determinado. El ejemplo clásico está en los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, es el crimen de desaparición forzada, muy estudiado por nosotros, muy importante para nosotros, y básicamente el hecho genera un daño que se continúa en el tiempo hasta, se perfecciona el delito, después se continúan los hechos, hasta que ocurran dos cosas: que aparece el cuerpo o se sabe dónde está la persona desaparecida.
Si el derecho penal no tuviera la función de intervenir en el medio entre el perfeccionamiento y el agotamiento, no tenemos nada que hacer. En el genocidio pasa bastante parecido. Si uno puede frenar los efectos de un genocidio, o, como dije en mi intervención, penar o sancionar la incitación al genocidio, ya estaríamos haciendo muchísimo. Estaríamos evitando y sobre todo estaríamos frenando una de las cosas analizadas por Popper en su paradoja maravillosa, que es cuál es el límite, por ejemplo, a la libertad de expresión. ¿A dónde ponemos la barra? ¿Dónde frenamos a aquel que quiere hablar y a lo mejor está actuando para destruir las libertades sociales que nosotros tenemos? Entonces, por ahí está bueno de avanzar en eso también y empezar a dar definiciones un poco más precisas, porque también creo que hay mucho para analizar. Y no fui corto, lo sé, perdón. Por petición de mis colegas y de la audiencia vamos a permitir una última pregunta. Nos vamos a ir un poquito sobre el tiempo con permiso de los panelistas. Esta última pregunta, perdón, la perdí. Quiero consultar si hay trabajos de referencia respecto a la figura de genocidio en el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, y también en los casos de las detonaciones de armas nucleares llevadas a cabo en las islas del Pacífico, donde quedaron expuestas las poblaciones nativas al fallout radioactivo. No sé si Christine o Natalia quieran tomar esta pregunta. Perhaps only a very small remark. To prove genocide, or the proof of genocide, is in the core element, is the proof of a specific intention. And this intention, it's very important in view, for example, to view on the Bosnian case, this intention is not giving with a number of deaths. How can intention be tested? Can be tested. On the one hand, it's about the organizational order, that is the extent to which, as in a state crime, different institutions, police, military, special authorities, administration, interrelated. In addition, it's a question of the ideological foundation that we can investigate. How is with which arguments, with which discourses, with which figures of the other, the enemy other, is mobilized for this violence, which patterns of hostility are used, a certain determination that we can see and that we have to analyze. Of course, there's a point of historical legitimacy, and perhaps another point that is important a little bit to answer the question before. There was a question of people of origin. There was a question before, and then we haven't answered this because there's another point, because genocide is accompanied or causes specific forms of loss of voice and of language. Because genocide, this loss of voice is not an after effect. It's an element that shows that the violence is directed against social groups, a very important element in discussing intention. These 4 or 5 very small puzzle elements, super short and sketched here, I think it's important to take these into consideration, that in talking about genocide, we are talking about very few events and experiences in the modern history, and very specific form. And I think it's a risk to expand this form, because there is only this genocide convention that allows us to to discuss accountability of states against in crimes against their own population. Gracias, Christine. Y bueno, con esto damos finalizado el webinar. Y el miembro más joven de la audiencia ya se quiere ir, ¿no?
pero paso la palabra en estos momentos a Maiko Gorosito, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, y ella va a darnos las palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, Vivian. Gracias a todos y todas. Solamente destacar, como directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la República Argentina, lo importante que es para todos nosotros y nosotras participar en este tipo de encuentros y de debates que puedan dar mayor visibilidad nacional, regional e internacional a lo que nuestra institución testimonia y simboliza. También destacar que es importante por la calidad y la importancia de los panelistas y de las instituciones socias, así que solamente disculparme también por no haber podido estar durante todo el encuentro, pues hoy es un día muy importante para nuestro museo, pues hemos recibido la visita de las autoridades de la CIDH y las autoridades de ONU Mujeres, así que estuve ocupándome de esas recepciones, pero saben que cuentan con el Museo Sitio de Memoria ESMA para seguir trabajando y articulando iniciativas que puedan promover el debate, la reflexión conjunta. Un saludo muy, muy fraternal a los y las panelistas y a los y las participantes.